cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que probablemente usted poco conozca, no lo haya oído, aunque sí seguramente habrá oído de la autora. Fue una premio Nobel en el año 2007, de hecho quizás la premio Nobel con mayor edad, porque se lo dieron cuando ya te cifraba la provecta edad de 80 y tantos, creo que 87 años tendría en ese momento. Estoy hablando de una mujer que nació en lo que en ese momento se llamaba Rodesia del Sur. Nosotros la conocemos ahora como Zimbabue. Es esta, Doris Lessing. El texto se llama Las cárceles elegidas. Este es una premio Nobel de literatura. No es precisamente de los autores de mis mayores afectos ni de mis mayor conocimiento. Es una persona que ha escrito una cantidad de obra bastante grande. Doris Lessing debe tener no sé cuántas novelas y textos de todo tipo. Ha hecho libretos de teatro, ha hecho un montón de cosas. Esto que tiene acá son unas conferencias que dictó, ya tenía una edad más o menos avanzada, las dictó en 1985 en la radio canadiense CBC. Y es muy interesante desde muchos puntos de vista evocar este texto, que lo publica, por cierto, el Fondo de Cultura Económica. La edición es muy bonita. Es un texto que nos llegó prácticamente por casualidad. Yo al ojeándolo fue que me di cuenta, escribe muy bien Lessing y plantea sus pensamientos. Tiene, por supuesto, algunas cosas que vale la pena criticar, algunas que vale argumentar de todo lo que expone. Porque Doris Lessing se nos revela como una persona bastante interesante. Ella fue casi siempre autodidacta. Esta es una persona que no recibió una educación formal, sin embargo fue una voraz lectora, y eso se trasluce de las cosas que dice y también de sus angustias. Suelen ser las personas autodidactas, personas que por el mismo atisbo de lo infinito del conocimiento tienen una angustia existencial y una reverencia particular por el conocimiento metódico. Eso se nota en el caso de las ciencias sociales y lo que ella enfoca y cómo lo enfoca. En ese sentido, muy interesante. Vamos a entrarle a este texto con alguna cautela y vamos entonces, y decimos cautela en el sentido de tratar de entender qué es lo que ella nos proyecta, qué es lo que nos quiere decir y cómo ha cambiado ese mundo que ya prácticamente tiene casi 40 años que fue escrito esto, que fueron dadas estas conferencias, 1985, pero que pudiese prácticamente ser más de un siglo, porque si usted se pone a pensar, el año 1985 es un año, por ejemplo, antes de la internet. No había redes sociales. Este video hubiese sido imposible. Los videos que había en esa época solo eran posibles en estudios. De manera que la tecnología ha abaratado una cantidad de acceso a conocimientos y a difusión de conocimientos que ella en ese momento solamente podía quizás intuir, pero no en la manera en que nosotros lo hacemos. Sin embargo, es una persona que vivió mucho tiempo. Ella nació en 1919, murió en el año 2013. Le dieron el Nobel en el 2007, de manera que es una vida larga y bastante productiva en términos literarios. Entonces, vamos primeramente con el personaje, luego tratamos de enfocar un poquito sobre esta obra en particular y las percepciones que tiene Lessing sobre nuestro mundo. Lo primero que hay que decir, ella no se llamaba ninguna Doris Lessing, ella se llamaba Doris Tyler. Es un apellido de ella nació en Irán, sus padres, y ella lo explica muy bien, se conocieron como motivo de la Primera Guerra Mundial. Su padre era un lisiado de guerra, conoció a su madre que trabajaba como enfermera. Ella nace en Irán y ellos se terminan asentando, los padres de ella, en Rodesia. Para hacerles una historia larga y compleja, muy corta, Rodesia se llamaba así por un sujeto que se llamaba Cecil Rhodes, o Rhodes, como usted lo quiera decir, que junto con la famosa compañía inglesa de Sudáfrica, y recuérdese que el Imperio Británico se manejaba con estas compañías, ¿no? La compañía lo llamaban la British South African Company o algo así. Este sujeto allí adquirió una cantidad de terreno que terminó teniendo su nombre. Las circunstancias particulares se las ahorro porque sería una charla bastante larga. El punto es que la historia de Rodesia, ese territorio que se llamó Rodesia en honor a Rhodes o bajo la influencia de Rhodes, terminó partiéndose en Rodesia del Norte, Rodesia del Sur. Rodesia del Norte, luego de la independencia de los territorios, se terminó llamando Zambia. Y ya ustedes saben que en África, por lo mismo del pasado colonial, es muy común que muchas naciones al independizarse buscaran en sus raíces un nombre distinto al que se les había puesto anteriormente. Perdón.
Y Rhodesia del Sur, que es de donde viene justamente la mayor parte de esta gente y en particular la señora Taylor, que luego se llamaría Lessing, en el segundo marido le tomó el apellido de ella. Estos sujetos asentados allí es lo que después se llamó Zimbabue. De hecho, la capital, que era Salisbury, así se llamaba, terminó siendo Harare, y probablemente si usted lo busca en internet va a conseguir hoy en día Zimbabue, Harare y todo aquello. Entonces, eso es eso. A Lessing la han ayudado en cierta manera, aparte de su capacidad literaria que no está en discusión aquí porque nosotros no estamos ahorita para juzgar eso, la han ayudado como figura prominente tres importantes lobbies o tres importantes movimientos en los cuales ella tuvo cobijo temporal en algunos de ellos, aunque siempre es una persona muy crítica. Primero, lo que se conoce como el lobby postcolonialista, que en la academia es algo bastante fuerte y considerable, porque viniendo de una ex colonia del Imperio Británico, pero siendo siempre muy crítica, fue una voz tomada en cuenta en ese sentido. Por otra parte, es una persona que durante su juventud militó en el comunismo, fue comunista, fue cercana a ideas de izquierda. Eso es muy común, sobre todo en su generación y en los escritores. Es bastante común en los intelectuales, no hay nada nuevo en esto. Una persona que nace en 1919 y que veía en el comunismo solamente los aspectos bondadosos. Posteriormente, por supuesto, y siendo una persona muy inteligente, se dio cuenta del disparate de lo que implicaban los socialismos reales y recogió sus velas en ese sentido y se apartó. Sin embargo, quedó esa especie de cercanía que siempre es importante a la hora de los grandes premios, como se ha podido mostrar o como lo han podido mostrar otras grandes figuras que no han tenido ningún premio. Entonces, eso. Y luego también, y no es menos importante, el movimiento feminista, que reconoce en ella una voz articulada, una persona que hizo una carrera muy independiente y que se asumió a sí misma como un talento literario y sacrificó muchas cosas, entre ellas su familia. Ella abandona a su primer marido y a sus hijos buscándose esa carrera intelectual y asumiéndose como una persona que tenía que formarse sobre todo y que tenía que seguir adelante. Entonces es interesante desde diversos puntos de vista. Repito, yo literalmente sé poco de ella. Y estas conferencias me llaman la atención desde diversos puntos de vista. Primero, porque es una pensadora muy independiente, porque es autodidacta y porque nos refleja un mundo que, aunque cercano en términos temporales, estamos hablando de 1985, muchas de las personas que ven esto podrán recordar seguramente ese tiempo, algunos más jóvenes no, pero no es tan lejano y sin embargo es una época completamente distinta. No había computadores, no había internet, era un mundo muy diferente, un mundo todavía de lápiz y papel, de cartas por correo y todo aquello, no de emails como puede darse el caso hoy en día o directamente de mensajes por las redes sociales. De manera que con todo ello voy a darle entonces paso a esto. Las conferencias son 5 y en ella ¿qué trata ella de? ¿Qué es lo que nos plantea? Nos plantea dilemas importantes del individuo. Ya intuía Lessing con su poderosa inteligencia y con su poderosa visión del mundo esa especie de derrumbamiento que sucedería pocos años después. Claro que no lo podía prever con la exactitud de todo ello, pero ella había estado en la Unión Soviética. Ella había visto la farsa de lo que eran los socialismos reales. Lo podía intuir en cuanto a la capacidad de que eso era insostenible. No sabía cuándo, pero eso estaba destinado a desmoronarse. No lo dice claramente, pero sí hay atisbos de todo ello. Y a lo que estas conferencias responden son más o menos estas preguntas. Se las dejo abiertas para que las vea usted. La primera, por ejemplo, ¿por qué la humanidad parece incapaz de eludir la barbarie? Porque a pesar de todo lo que hemos logrado, de tanta inteligencia colectiva, de tantos avances técnicos, ¿por qué nuevamente caemos una y otra vez en los mensajes barbáricos, en los nacionalismos, en los sectarismos? Y entonces ella, que vio derrumbarse muchos mundos porque vio la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial no la vivió, pero la Segunda Guerra Mundial sí estaba en Inglaterra, de hecho, luego vio la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las guerras en África. Ella fue testigo directo de lo que pasó en Rhodesia y pudo ver cómo los blancos se enfrentaban con los negros y todos los grupos que en algunos lugares llevaron a situaciones de guerras civiles muy cruentas, prácticamente olvidadas rápidamente, pero que estuvieron allí, que fueron muy significativas. Otra pregunta, ¿por qué caemos fácilmente en la autocomplacencia? ¿Por qué tenemos esa soberbia de creer que lo estamos haciendo todo bien y olvidamos la mirada fría y crítica sobre nuestras acciones? Aquí Lessing hace un desarrollo muy importante de ello. Les decía que el apellido Lessing lo tomó de su segundo esposo, que creo que era de origen alemán, y ella firmó siempre su obra así, Doris Lessing.
Luego, ¿por qué no somos capaces de ejercer el pensamiento independiente frente a la presión colectiva? El enajenamiento era una cosa que le preocupaba mucho como pensador independiente, que ella se asumía como alguien que le tocó enfrentar, sea desde el punto de vista del feminismo, sea desde el punto de vista de ser una persona literariamente activa, enfrentar la crítica. De hecho, y eso se los voy a ejemplificar ahora si me lo permiten, ella llegó a hacer un experimento práctico, siendo una autora famosa, reconocida. Escribió una novela y la publicó con un seudónimo y no se lo dijo a nadie y la empezó a enviar a toda una cantidad de editores, incluso a los editores de ella. Ya siendo una autora premiada y reconocida internacionalmente, empezó a hacer esta prueba y desnudó a una cantidad de establishment, de críticos, de editores que no dieron. Muchos rechazaron la obra, otros no la reconocieron ni nada. Y no solo hizo eso con la primera, luego hizo otra novela. Y esas novelas, curiosamente, después fueron, cuando se dio a conocer que sí había sido ella mucho tiempo después, entonces toda esta cantidad de críticos, toda esta cantidad de editores recogieron las cosas negativas que habían dicho para tratar de salvar un poco de cara ante el dislate que habían cometido. Eso a ella, dice y lo comenta, al final le dio una complacencia ver todo ello como se desmontaba, pero también una gran tristeza. Dice, ¿por qué las personas insisten en querer parecer como colectivos y fingir unas verdades colectivas en lugar de tomar su criterio? Y él lo plantea de una manera muy, muy sensata. Y otra pregunta importante es, ¿por qué no podemos aprovechar lo que nos enseña la historia, la sociología y algunas de las ciencias humanísticas? ¿Por qué en este siglo en que hemos llegado a tanto, por qué nos quedamos entonces atrapados en atavismos básicos de tú, de nosotros, ellos, de tú y yo, y de separaciones en las cuales procedemos directamente a lo que es histórico, que es el conflicto? Entonces, les leo, fíjense ustedes, aquí está en el índice lo primero que hay que destacar. El libro se llama Las cárceles elegidas. En el título original de las conferencias es Prisons We Choose to Live Inside, es decir, las prisiones en las cuales decidimos vivir dentro. Cárceles elegidas, un excelente título. Dice así, son 5 conferencias. La primera, cuando en el futuro se acuerden de nosotros. La número 2, ustedes están condenados, nosotros estamos salvados. Esa es una visión de una jovencita que cayó, una hija de una amiga de ella, que cayó en una de estas sectas religiosas y entonces se distanció de la familia y le decía eso a su madre: ustedes están condenados, nosotros estamos salvados. Y Lessing, a partir de esa frase, hace toda una cantidad de extrapolaciones de típico de ese pensamiento sectario, donde la gente cree que porque pertenece a tal o cual grupo político, religioso, lo que sea, tiene acceso a un especial conocimiento y se va a salvar o va a tener acceso a una realidad que los demás no. La conferencia número 3, cambio mi canal para ver Dallas. Se está refiriendo a una serie, aquella serie de los años 80, 90, sobre aquel magnate petrolero en la ciudad de Dallas, etcétera, que se pasaba, era muy común en televisión. La número 4, la mentalidad de grupo. Y la número 5, los laboratorios del cambio social. Ya le voy a dar entonces yo la palabra a Lessing porque me parece que sus argumentos merecen ser discutidos. Repito, no soy precisamente un crítico literario para enfrentar los libros de ella, como por ejemplo, hay uno, recuerdo la novela The Grass is Singing, la grama está cantando o algo así, también está El cuaderno dorado, obra extensa, larga, que ameritaría por sí misma una crítica literaria importante. Aquí estamos en otro punto, estamos viendo las ideas con las cuales ella plantea, porque Lessing nos recuerda eso del novelista preocupado por entender, por aprender, el novelista con curiosidad histórica, con curiosidad voraz por las ciencias sociales. En esto se separa de otros creadores. Hay novelistas que usted puede decir son excelentes plumas, pero son sujetos de una ignorancia prácticamente proverbial, ¿no? Uno los ve tanto políticamente atados a absurdos y tal. Eso es muy posible. El hecho de escribir bien es como si usted tiene una bella voz. Eso no tiene más allá que eso. Si usted, además de escribir bien, se preocupa por entender las cosas que les rodean y por entender otras disciplinas, podrá entonces tener perspectivas mayores. Pero el hecho de que un escritor sea un buen escritor no es per se una garantía que va a ser un gran intelectual o una persona que va a aportar ideas sobre otros temas especialmente particulares. No, un escritor es una persona que puede crear un tipo de mundos y reflejar un tipo de mundo, pero ello no es garantía de otra cosa más que eso, ¿no? De la manera que un gran cantante no tiene per se que ser un gran músico y por tampoco tiene que ser un gran intelectual.
brutal. Es decir, usted puede ser un músico de la genialidad de Stravinsky, eso no quiere decir que usted sea también por ello un gran filósofo o un gran conceptualizador de la literatura. Sabe de lo que sabe y de lo otro no sabe, y es muy normal. Entonces, les digo acá, estoy en la página 16. Esto es lo que deseo discutir en estas 5 conferencias. La frecuencia con la que nos dejamos dominar por nuestro pasado salvaje. Lo mismo como individuos que como grupo. Y es muy propio que lo haga ella. Repetimos que vivió el siglo XX casi completo. ¿Por qué? Porque el siglo XX fue precisamente eso. Fue el siglo cuando la humanidad dio saltos cuánticos. Fue el siglo cuando se descubre la penicilina y con ello prácticamente se eliminan una cantidad de enfermedades históricas. Es el siglo cuando llegamos a tener la radio, la televisión, las comunicaciones. Todo eso lo vio ella. Y a la par que veía esos avances y a la par que veía los grandes estudios psicológicos, el avance del psicoanálisis, de las diversas escuelas en psicología, en psiquiatría, y en las escuelas en sociología y en filosofía, todos esos avances, a la par de ello, fue testigo del reduccionismo brutal de muchos conflictos y de muchas guerras. Entonces dice, bueno, ¿por qué termina dominando nuestra alma, que debería inspirarse por aquellas otras cosas? Terminamos entonces cayendo en estos absurdos que están históricamente probados como eso, como calles ciegas, como absurdos que no conducen a más allá. Digo más, vivimos en tiempos en que resulta aterrador estar vivo. Hoy es difícil pensar en los seres humanos como seres racionales. Donde quiera que dirigimos la mirada vemos brutalidad y estupidez. Parecería incluso que no hay otra cosa que ver en todas partes, pues prevalece un descenso hacia la barbarie que somos incapaces de evitar. Pero precisamente porque las circunstancias son aterradoras, nos quedamos hipnotizados y no notamos, o si lo hacemos, le restamos importancia, la existencia de fuerzas igualmente poderosas y que son de naturaleza contraria. Las fuerzas de la razón, de la cordura y de la civilización. Entonces ella empieza allí a dilucidar cómo a la par de toda esa negatividad, de esa reducción, de ese descenso a lo barbárico, a lo primitivo, uno, es verdad que eso es lo más notorio, lo que hace más ruido, pero debe notar que mientras todo eso sucede, germina la semilla del bien, de la razón, de la concordancia, de la confraternidad, y es a esa a la que hay que dar abono, es a esa a la que hay que prestar oído, y eso sienta un precedente importante en estas conferencias. Contra tales instintos primitivos, enormemente poderosos, tenemos esto: la capacidad de observarnos a nosotros mismos desde otros puntos de vista. Algunos de esos puntos de vista son muy antiguos, incluso mucho más antiguos de lo que suponemos. Y aquí hace una cita importante, fíjense lo que les leo. Dice, no hay nada nuevo en la exigencia de que la razón gobierne los asuntos humanos. Por ejemplo, en el curso de un estudio que hice algunos años, tropecé con un libro hindú de hace 2000 años de antigüedad, un manual para el gobierno juicioso de un Estado. Sus descripciones son tan precisas y ecuánimes, tan sensatas y racionales como las que pudiéramos dar hoy, y su texto no es menos exigente en el terreno de la justicia. Por la razón por la que menciono este libro, que se llama Arthashastra, y fue escrito por un tal Kautilya, es que el libro, que parece tan inimaginablemente viejo, se refiere a sí mismo como el último de una larga saga de libros similares. Este Arthashastra, ojalá pudiéramos tener la oportunidad de revisarlo. Es un texto bastante antiguo, fue escrito aproximadamente entre el siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo. Es decir, es un texto que se maceró durante buen tiempo y pertenece a los textos de gobernabilidad que se escribieron en civilizaciones antiguas. No es el único, hay otros en otras culturas, pero este es proverbialmente claro porque tiene muchos detalles sobre estructura militar, sobre estructura del gobierno, y lo que le llama la atención a Lessing dice, bueno, pero si ya teníamos tantas cosas en clara, ¿por qué no prestamos oído a todo este buen consejo, a toda esta buena sabiduría que ya existía? ¿Por qué prevalece lo otro? ¿Por qué esa atracción por el lado oscuro que solo lleva a lo mismo de siempre? La destrucción, el gobierno y privilegios para una pequeña minoría que explota a esa gran mayoría y la somete. ¿Por qué no prevalece entonces lo bueno? Dice lo siguiente, estoy en la página 17. La página 18, disculpen ustedes. Si tan solo pusiésemos en práctica todo lo que sabemos. Pero es que ese es precisamente nuestro problema. Supongo que cuando la gente recuerde nuestra época desde el futuro se asombrará de una cosa. Se asombrará de que hoy conozcamos más acerca de nosotros mismos que la gente del pasado y que sin embargo pongamos en práctica muy poco de ese conocimiento.
Ha habido un gran desarrollo de la información acerca de nosotros mismos. Tal información es el resultado de la capacidad, incipiente aún, de la humanidad para contemplarse de manera objetiva. Formas de estudio sobre cómo actuamos individualmente y en grupo no tratan acerca de cómo nos gusta pensar que actuamos y funcionamos, sino acerca de cómo se puede observar que estamos realmente comportándonos, con una observación tan desapasionada como cuando observamos la conducta de otras especies. Estas ciencias sociales o conductuales son precisamente el resultado de nuestra capacidad de ser objetivos y de no halagarnos gratuitamente. Hay una gran masa de información nueva que proviene de las universidades, de los centros de investigación o de los agudos y talentosos observadores que se ocupan de estos fenómenos y que, sin embargo, nuestras maneras de gobernarnos esencialmente no han cambiado. Nuestra mano izquierda no sabe, no quiere saber lo que hace nuestra mano derecha. Entonces, allí presenta esa especie de esquizofrenia funcional de nuestro mundo. ¿Cómo es que tenemos tanta capacidad de conocimiento, tanto poder ver lo que ha pasado en la historia e insistimos en repetir una y otra vez experimentos fallidos? Dice más, esto, creo yo, es lo más extraordinario que puede verse en nosotros hoy como especie. La gente del porvenir seguramente se maravillará de ello como nosotros nos maravillamos ante la ceguera e inflexibilidad de nuestros antepasados. Interesante, ¿no? Y repetimos, en el caso de Lessing, y lo vamos a notar luego a medida que el texto avance, hay mucha reverencia por el conocimiento metodizado, por las universidades, por las escuelas. Ella se ve y en ese sentido resalta, ¿no?, la admiración del autodidacta, de la persona que ha adquirido conocimiento duramente, porque lo más difícil en el caso del autodidacta es no solo enseñarse a sí mismo, sino saber qué cosa enseñarse, discriminar la paja del grano, cosa que usualmente quien va a una universidad ya tiene a alguien bondadoso, si es un buen profesor o una buena profesora, que le adelanta el camino y le dice, mira, lo más provechoso, lo que tiene más proteína intelectual, quizás sea esto o esto para lo que tú quieres estudiar. Eso no lo tiene el autodidacta, que tiene muchas veces que darse bandazos contra diversas cosas. Hay gente, por ejemplo, que alaba mucho la internet y dice, en internet está todo, y eso es cierto, pero eso presupone una capacidad de discernimiento, porque quien no sabe no puede discernir, y en verdad si en internet está todo, también están todos los fuegos fatuos y todos los espejismos reunidos, disfrazados de pseudoconocimiento. Entonces es delicado eso, y uno percibe, repetimos en Lessing, esa voracidad intelectual clara y también la angustia de haber adquirido conocimiento al muy alto precio de seguramente equivocarse y darse bandazos. Su acepción, sobre todo, por ejemplo, en el caso del comunismo, es parte de ello. Cómo se fue dando cuenta, demitificando lo que parecía un sentido común después de la Segunda Guerra Mundial. Sigo más. Les digo, aquí sigo en la página 19. A menudo las emociones de la masa parecen las más nobles, las mejores y las más bellas. Sin embargo, en un año, en 5 años, en una década, en 5 décadas, la gente se preguntará, ¿pero cómo pudieron creer eso? Las personas de mi edad han presenciado seguramente varias de estas bruscas inversiones. Mencionaré solo una. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética fue invadida por Hitler y se convirtió en aliada de las democracias, la opinión popular empezó a considerar a ese país con cariño. Stalin era el tío Pepe, el amigo del hombre de la calle. Rusia era la tierra de los valientes, de los hombres enamorados de la libertad, y el comunismo era una interesante manifestación de la voluntad popular. Todo eso duró 4 años y luego, de pronto, casi de la noche a la mañana, se invirtió. Y eso es verdad, comenzó entonces la Guerra Fría y por supuesto la Guerra Fría se libró dentro de los muchos terrenos o de los muchos escenarios en el terreno ideológico y comunicativo y se invirtieron esas figuras y hoy sabemos que Stalin además no solo que no era el tío Pepe, sino que es una de las figuras más siniestras que ha producido la historia en todo el devenir de la humanidad. También ella hace un alto acá un poco para hablar de su gremio, al cual alaba y critica, que son los novelistas, y dice lo siguiente: los novelistas desempeñan muchas tareas útiles para sus conciudadanos, pero una de las más valiosas es esta: capacitarnos para vernos a nosotros mismos como otros nos ven. En las sociedades totalitarias se desconfía de los escritores precisamente por esa razón. Así, en ninguno de los países comunistas se les permite ejercer esa función, es decir, la de criticar. Eso es absolutamente cierto, y es cierto doblemente, es decir, los novelistas nos proveen a nosotros siempre de una perspectiva mediante especulación, es decir, ellos nos
son muchas veces un espejo que trata de reflejar, sea por exageración, sea por nombramiento, por minimización, la cantidad de factores de los mundos en los cuales viven. Y el literato usualmente enfoca a la sociedad y permite esa reflexión cuando lo que se vive es un continuo en donde no hay momento de detenerse. Las novelas pueden hacer eso. Una cosa muy interesante que ella pone acá, y esto lo he podido cotejar en diversos textos, aquí Lessing nos provee también la mirada histórica. Y es muy interesante esto. Fíjense la reflexión. Estoy en la página 24. Sigo en la primera conferencia. Los que han pasado por una guerra saben que cuando ésta se aproxima, empieza a sentirse en el colectivo un júbilo secreto. Al principio no es reconocido. Es como si se tratase de un tambor casi inaudible que redobla continuamente. En el aire flota una emoción terrible, ilícita, violenta. Luego ese júbilo se vuelve demasiado poderoso para poder pasarlo por alto. Entonces, todos quedan poseídos por él. Antes de la Primera Guerra Mundial, los movimientos socialistas de toda Europa y de América declaraban que el capitalismo estaba fomentando la guerra y que las clases obreras no tenían nada que ver con eso. Pero en el momento en que la guerra realmente estalló y comenzó ese júbilo fascinante y ponzoñoso, quedó olvidada su razonable y decorosa resolución de mantenerse al margen. Y esto es absolutamente cierto. Los partidos socialistas, socialdemócratas, previos a la guerra, trataban de influenciar a las masas obreras diciendo que esa era una guerra entre los ricos y tal. Pero una vez que la vena nacionalista se inflamó, inmediatamente la gente empezó a inscribirse, a registrarse en masa como voluntarios para participar en la guerra. Y eso es algo que ella reflexiona desde el punto de vista humano, porque repetimos, es eso, ¿por qué nosotros no podemos eludir los fenómenos barbáricos? ¿Por qué existe esa secreta atracción en todo ello? Sigo más, el tiempo por supuesto vamos a tratar de hacerlo breve. Tengo acá la conferencia número 2, ustedes están condenados, nosotros estamos salvados. Y dice lo siguiente, nuevamente casos que ella ha podido ver. Dice aquí, estoy en la página 34, pocos meses después de empezar la huelga de los mineros en la Gran Bretaña en 1984, cuando ya estaba por comenzar su segunda fase, la más violenta, la esposa de un minero apareció en televisión para narrar su historia. Su marido llevaba meses en huelga y su familia no tenía ya dinero. Aunque el marido apoyaba la huelga y convenían que debía haber una huelga, pensaba que Arthur Scargill había encabezado mal esa huelga. Sea como fuere, él, junto con una minoría, había decidido volver al trabajo. Entonces un grupo de mineros apedreó los cristales de su ventana, destrozó el interior de su casa y apaleó al hombre. La esposa dijo que sabía quiénes lo habían hecho. Era una comunidad muy cerrada, explicó. Los reconoció. Todos eran sus amigos. Ella quedó asombrada. No podía creer que unos mineros decentes pudieran hacer tal cosa. Dijo que uno de los que habían formado parte de aquel grupo la saludaba cuando la encontraba a solas, como siempre lo había hecho, pero que cuando iba con sus amigos era como si ella se hubiese vuelto invisible para él. La mujer dijo que simplemente no podía comprender lo que ocurría, pero yo creo, y este es mi argumento y es la idea que quiero expresar en estas conferencias, que ella no solo debió haberlo comprendido, sino que incluso debió haberlo esperado, que todos debemos comprender y esperar estas cosas, que debemos ser capaces de relacionar lo que ya sabemos de la historia y lo que sabemos de las leyes de la sociedad en que vivimos para comprender cómo estructuramos nuestras instituciones. Podrá decirse, claro está, que esta es una visión bastante triste de la vida, pues significa, por ejemplo, que podríamos estar en una habitación llena de amigos queridos y tendríamos que saber que 9 de cada 10 se volverán nuestros enemigos cuando lo exija la manada. Y ahí desarrolla un pensamiento que es muy crítico y sobre el cual lo han alertado muchos psicólogos, muchas personas también que están imbricadas o metidas en el estudio de la historia. Y es cierto, es que es muy fácil, conociendo ya lo que sucedió, decir, no, yo no hubiese hecho esto, yo no hubiese participado. Mucha gente escuchan de las enajenaciones sucedidas en la Segunda Guerra Mundial, cuando se atacó a algunas minorías, a algunos grupos, se les asesinó, se les hizo de todo tipo de desastres. Y mucha gente hoy en día se ve como lejana, cuando lo que justamente se ha comprobado es que el entusiasmo colectivo o la vibración colectiva hacia una idea puede llevar a mucha gente a hacer cosas terribles de las cuales las propias personas no se creerían capaces al comienzo. De manera que eso es lo que desnuda Lessing, eso es lo que es
en su angustia permanente. Si existe alguna variable independiente o algún conocimiento transversal en todo el libro, es esa angustia. ¿Por qué terminamos haciendo cosas barbáricas si somos personas decentes? ¿Qué es lo que nos lleva a ese influjo, a esa especie de demonización activa y proceder de formas que luego nos vamos a avergonzar y ni siquiera vamos a quererlas recordar apropiadamente? Dice acá, ella está hablando, fíjense ustedes, es muy fácil para mí ahora hablar de animales de grupo o de animal social, y ya esto es un lugar común en la actualidad, decir que los seres humanos somos animales y que gran parte de nuestra conducta tiene raíces en la ancestral conducta animal. Este modo de pensar ha surgido mediante una apacible revolución, pero solo durante los últimos 30 o 40 años. Esto no era tan frecuente y en verdad es cierto. Sobre todo que ella hace mucho énfasis en la impronta que tuvieron en la opinión pública de todas las diversas iglesias. Viniendo de las comunidades de donde ella venía, ella sabía el peso del cristianismo en algunas partes, por ejemplo de África. Dice así: las ciencias blandas, psicología, sociología, psicología social, antropología social, etc. En esos campos se están realizando muchos descubrimientos fascinantes acerca de nosotros mismos. Para denigrarlas, algunos las llaman ciencias fracasadas. Constantemente encontramos referencias desdeñosas o displicentes a estas disciplinas. Estos departamentos son los primeros que desaparecen cuando se hacen recortes, pero lo que nos interesa es que todas ellas son nuevas esferas de estudio, muy nuevas. Algunas tienen menos de medio siglo. Consideradas en conjunto, estas disciplinas forman una actitud completamente nueva hacia nosotros mismos y nuestras instituciones. La actitud objetiva, curiosa, paciente e investigadora, que creo es lo más valioso que tenemos en la lucha contra nuestro propio salvajismo, contra nuestro largo historial de animales de grupo. Y ahí puede verse lo que les decía, ¿no? Es esa reverencia al conocimiento, esas cosas en las cuales ella, pero no deja de ser crítica. Fíjense que les decía que ella misma admite haber sido comunista, haber simpatizado. Ella se separó de Rhodesia, fue muy crítica con la minoría blanca, luego también militó en el comunismo un poco de tiempo, se separó de ellos. Y aquí nos narra una historia interesante que es bastante crítica y autocrítica. Dice: una amiga mía decidió estudiar antropología, descubrió que no tenía otra opción, tenía que asistir a conferencias marxistas, conferencias basadas en actitudes marxistas. Podemos leer oír o leer interminablemente acerca de los problemas de la izquierda, sin oír nunca decir que la razón de que la izquierda se encuentre en tales dificultades es que la gente ha visto el socialismo en acción en un país tras otro y ha quedado aterrada. La Unión Soviética, una tiranía donde si alguien está en desacuerdo se encontrará de pronto en el hospital para enfermos mentales, porque por definición tendrá que estar loco. Un país donde se calcula que 20 millones de personas perecieron por los excesos de Stalin, o China, donde entre 20 y 60 millones de personas fueron asesinadas durante la Revolución Cultural y donde el progreso fue en consecuencia retrasado una generación. Cuba, Etiopía, Somalia, Yemen del Sur, podría seguir, pero no es necesario. Y no es necesario excepto para quienes están dentro de la izquierda. En el seno de la izquierda, como siempre ocurre en los grandes movimientos de masas, reinan algunas certidumbres sentimentales que no se discuten ni se desafían. Una de ellas es que los socialistas son mejores que los no socialistas, es decir, moralmente superiores, pese al hecho de que el socialismo ha creado las tiranías más monstruosas y ha asesinado a millones y sigue haciéndolo hoy en día. Repetimos, es la actitud del individuo. Lessing se plantea y nos plantea a nosotros como la actitud crítica del individuo frente a la sociedad, y es crítica en doble sentido. Es crítica en torno al individuo y sus pasiones internas, y es crítica en torno al individuo y la sociedad y las pasiones que mueven al colectivo, porque ella nos lo advierte. Por más que usted crea que no está influenciado por su sociedad, por el mundo que le toca vivir, usted es parte de ese colectivo y no puede evitar seguir, consciente o inconscientemente, tendencias de ese mismo colectivo que mueve el mundo. Mucho más cierto esto, sobre todo en nuestro mundo globalizado. Bueno, el tiempo está contra nosotros, no queremos quitarles más tiempo. Se quedaron algunas citas sin comentar, pero les dejo el libro. Doris Lessing, Las cárceles elegidas, es una publicación del Fondo de Cultura Económica. Lo pude adquirir muy económico este libro, a pesar de que es bellísimo. Está escrito en una especie de tinta morada o
rosada, una cosa bastante curiosa como tinta, muy bonita la edición, y es, bueno, un libro de una premio Nobel que nos deja la reflexión de literatos que piensan sobre el mundo que les toca vivir más allá de las novelas que nos dejan. Es Doris Lessing, Las cárceles elegidas. Si esto le interesa o de alguna manera le motiva, vienen más reseñas, así que si usted lo marca, estará pendiente de diversos libros que estaremos aquí discutiendo. Como siempre, pues aquí les saluda Ivo Hernández y les deseo a todos una muy feliz semana.